Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta cuarta sesión de del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a elaborar, a desarrollar una actividad muy similar a la de la guía de actividades, a la guía del componente práctico, guía para el desarrollo del componente práctico del paso número 2. Y bueno, después vamos a hablar un poquito sobre el simulador y resolver dudas. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles inicialmente la guía de actividades, la que tenemos acá. Por favor, me confirman todos si están observando la guía de actividades. Si la ven bien, clara, buen tamaño. No los escucho. Ahí se ve, profe, sí se aprecia. Sí. Bueno, Ok. pero ahora sí, ahí sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, esta guía de actividades tiene dos partes. Una que es el desarrollo de unos ejercicios sobre presupuesto de tesorería, elaboración de presupuestos de tesorería. La semana pasada vimos el desarrollo de un presupuesto de tesorería que es para la actividad individual y yo lo voy a colaborar con el desarrollo de dos de los tres ejercicios del trabajo colaborativo. ¿Ok? Entonces, este ejercicio, esta primera actividad, corresponde, perdón, a la actividad 1 del trabajo colaborativo, dice así. A. La empresa textiles denominada Metacolor S.A. tiene la intención de completar en los próximos años un ambicioso plan de expansión que le permita situarse en una posición puntera en su sector. El balance de partida que presenta la empresa, estos son valores en millones de pesos, es la que aparece a continuación. La que tenemos allí, eso nos arroja un total de activos de 3.300 y de pasivos de 3.300 millones. Bueno, pasivos más patrimonio, perdón. ¿Sí? Y tiene las siguientes indicaciones. El plan financiero para los próximos años queda definido por los siguientes aspectos. Con respecto a las estrategias de capital, la empresa pretende liquidar sus inversiones financieras. Su valor de mercado en el primer año de presupuestación asciende a 600 millones. Entonces yo esta información la he registrado aquí en Excel y espero que por favor ustedes hagan lo mismo. ¿Ok? Como les comenté, pues no utilicé los mismos valores de la guía, sino otros, aunque pues muy similares. Y necesito por favor que ustedes lo elaboren pues en forma muy similar a esta que tienen allí. ¿Okay? Bueno, dice allí entonces que el valor de mercado de la empresa en el primer año, el valor de mercado en el primer año de presupuestación asciende a 600 millones. Dice adquirir nuevas inversiones programadas en 1.000 millones, a desembolsar un 60% en el primer año y el otro o restante 40% se llevará a cabo en los próximos 2 años de forma lineal. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si son 1.000 millones, entonces 600 millones se van a invertir en el primer año, 200 millones en el segundo y 200 en el tercero, ¿cierto? Bueno. Sin embargo, nosotros, bueno, aquí al final dice que hagamos el presupuesto para los 2 primeros años. ¿Ok? Bueno. En cuanto al préstamo que aparece en el balance, ¿sí? Aquí hay un préstamo, ¿cierto? En cuanto al préstamo que aparece en el balance, será amortizado linealmente en 6 años, siendo el interés del 6% anual sobre saldos dispuestos. Además, solicitará otro préstamo a su entidad bancaria por un importe de 1.000 millones que se amortizarán linealmente en 10 años, ¿cierto? Al mismo tipo de interés del anterior préstamo, o sea, al 6%. En cuanto a su escenario del producto, la empresa contará con unas ventas de 9.000 y 11.000 millones respectivamente para los 2 próximos años, ¿sí? Es decir, el primer año 9.000, el segundo año 11.000 millones. Unos gastos por compras a proveedores de 5.000 millones y de 6.000 millones respectivamente, así como unos gastos de explotación
de 2.000 millones por año. La empresa cobrará a sus clientes el 70% al contado y el resto lo cobrará al año siguiente. El pago a proveedores, en cambio, se hará al 50% y el resto a pagar al año siguiente. Por último, en relación a otra información correspondiente a las operaciones a corto plazo, la empresa tendrá que hacer frente a acreedores por importes o valores de 700 millones para el primer año y de 300 millones para los 3 siguientes años. Deberá pagar además los intereses generados a corto plazo por un importe de 21 millones para los próximos 4 años. El impuesto de sociedades será de 1.286 millones para el primer año, siendo 0 en el primero, ¿sí? O sea que no hay impuesto en el primer año, por la ausencia de beneficios en la empresa. Finalmente, en cuanto a sus cobros por los créditos generados, recibirá 300 millones en cada uno de los próximos 4 años. Entonces, con toda la información suministrada, determine cuál será el presupuesto de tesorería para los próximos 2 años, ¿sí? Entonces, muestro aquí, este es el resultado del presupuesto de tesorería, ¿ok? Lo he desglosado en cada una de estas actividades que vemos aquí en la primera columna, ¿sí? Entonces, como que cada uno de esos ítems se están ahí numerados y observamos sombreado en color amarilla los diferentes tipos de resúmenes pues, de tesorería e indican las operaciones que se están haciendo con estos ítems, ¿sí? Por ejemplo, la tesorería de explotación, pues es simplemente a los cobros por ventas, pues le restamos los pagos por explotación y eso pues nos arroja la tesorería de explotación, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde salen estos valores? ¿Sí? Alguien se preguntará, bueno, ¿de dónde salen esos 6.300 millones? Esos 6.300 millones vienen de acá, de este cálculo, ¿sí? Este es el primer, hay cálculos para el primer año del presupuesto y para el segundo año. Entonces, para el primer año, dice el ejercicio que son los 9.000 millones, ¿cierto? 9.000 millones por el 70%. Como ustedes saben, recuerdan muy bien multiplicación, 7 por 9 es 63, 9.000 por 0,7 nos da 6.300 millones, ¿cierto? Y para el segundo año, pues faltaba, o el complemento, este 70% es el 30%, entonces son los 9.000 por 30% más lo que recibe de 11.000 millones por el 70%. Y por supuesto el 30% restante de los 11.000 millones pues los va a considerar en el tercer año, pero pues solo nos están pidiendo los 2 primeros años. Entonces ahí ya tenemos el cálculo que son 10.400, ¿cierto? Bueno, entonces esos 6.300 ya sabemos de dónde salen, lo mismo los 10.400 vienen de acá, ¿cierto? Luego vienen los pagos por explotación. Estos pagos por explotación corresponden al ítem número 2, también está aquí relacionado, ¿cierto? Ítem número 2, que les voy a ir colocando un colorcito verde para relacionarlo mejor. Entonces, ¿de dónde vienen esos pagos por explotación? Estos 4.500 millones para el primer año y estos 7.500 para el segundo año. Simplemente, pues ahí está la operación. Los 5.000 millones lo multiplicamos por el 50%. ¿Se acuerdan? Aquí dice acá, compras a proveedores por 5.000 millones, ¿sí? Y dice que, el pago, perdón. El pago a proveedores, ¿sí? Se hará o se pagará el 50%, ¿sí? En el momento en que se realice y el resto en el año siguiente, ¿cierto? Y son 5.000 y 6.000 millones, ¿sí? Respectivamente. Entonces, estos 5.000 millones por el 50% más los 2.000, ¿cierto? ¿De dónde vienen esos 2.000? Son estos que están acá. Dice unos gastos de explotación, ¿sí? Gastos de explotación por 2.000 millones. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces continuamos. Entonces, digamos, esos 5.000 millones por el 50%, queda un 50% para el segundo año, más los 2.000 millones, eso nos da, la mitad de 5.000 son 2.500, más 2.000 son 4.500.
Aquí me faltaban 50%, o sea, la mitad de los 5,000, o sea, 2,500, más la otra mitad del nuevo valor que vamos a recibir, que son 6,000 millones, serían 3,000 millones, más 2,500 millones, son 5,500 millones, más los otros 2,000, ¿cierto? O sea que 5,500 más 2,000 nos da 7,500 millones. Esos son los valores que tenemos ahí. Ahora luego calculamos la tesorería de explotación. Como dice allí, es simplemente a esos cobros por ventas le restamos los pagos por explotación. Eso nos da 1,800 para el primer año y 2,900 para el segundo año. Luego, en caso de que hubiera, pues se registran los cobros por ampliaciones de capital. En este caso, pues no se menciona. Dejamos en ceros. El quinto ítem dice cobros por empréstitos y préstamos, ¿sí? Ahí sí, para el primer año son de 1,000 millones. Eso lo dice ahí, aquí. Dice solicitará otro préstamo, una entidad bancaria por 1,000 millones. ¿Ok? Bueno, ahí están los 1,000 millones, solo para el primer año. Lo que tiene que ver con cobros por subvenciones, pues no hace ninguna mención, pues dejamos en ceros. Séptimo ítem dice pagos por amortizaciones financieras de deudas a largo plazo. Para el primer año son de 200 millones. Eso lo dice allí en el ejercicio, ¿cierto? Octavo dice pagos por gastos de inversión productiva, ¿sí? O sea, gastos de inversión. Ahí dice en el ejercicio que son 600 para el primer año. Es ese que yo les había mencionado acá. De esos 1,000 millones, entonces son 600 en el primer año, o sea, 600 millones, y el 40% en los siguientes 2 años, pero pues sería repartido mitad y mitad, ¿cierto? Entonces 200 y 200. Lo tenemos allí, 600 el primer año, 200 el segundo, y pues si estuviéramos proyectando o presupuestando el tercer año, serían los restantes 200 millones, ¿cierto? Y pagos por inversión financiera, pues también son 200 millones, eso también está ahí dentro del ejercicio. En total, entonces, como dice allí, para calcular la tesorería por operaciones de capital, pues simplemente sumamos los ítems del 4 hasta el 6, perdón, o sea, los cobros, y le restamos los pagos, ¿sí? Los pagos por amortización financieras de deudas a largo plazo, le restamos los pagos por gastos de inversión productiva y restamos los pagos por inversión financiera. Y eso todo nos da, esa tesorería por operaciones de capital, nos da 200 millones para el primer año y un déficit de 400 millones para el segundo año, ¿cierto? Bueno, luego vienen los cobros por desinversiones, ¿cierto? O sea, sacamos para recuperar, ¿sí? Esos son 600 millones únicamente para el primer año. Cobros por intereses de cartera, pues no hay, o no se menciona, perdón. Y pagos por operaciones de intermediación tampoco hay, pues no se menciona, entonces se dejan ceros. La tesorería extraordinaria, pues solamente tenemos un valor que es el de las desinversiones por 600 millones, que fue en el año número 1. En el año número 2 no hay, se deja en ceros. Luego registramos lo que son pagos por dividendos. No hay pagos por dividendos, entonces pues se dejan ceros. Pagos por intereses de deuda a largo plazo, eso sí lo hay. Para el primer año son 96, ¿sí? Y para el segundo 84. ¿De dónde vienen estos valores? Estos valores vienen de veamos el ejercicio 96 y 84 por intereses. Sí, yo tengo aquí. Ok. Este pertenece, voy a colocarle un colorcito. Este pertenece al ítem número 16. Entonces voy a colocarle este colorcito, sí, para acordarme. Y el cálculo lo hicimos aquí, ¿cierto? El cálculo tanto para el primer año como para el segundo año, ¿sí? De pagos por intereses de deuda a largo plazo. Permítanme un momento, alguien llegó. Ok. Retomamos. Entonces, ¿qué son? Son los 1,000 millones
por una tasa de interés del 6% más los 600 millones también por una tasa del 6%. Ese sumatorio pues nos da 96 millones. Y para el segundo año, sobre 900 millones, eso lo multiplicamos por el 6%, más los 500 millones por el 6%, y esa sumatoria nos da 84 millones. ¿Okay? Entonces, de ahí vienen esos intereses de deuda a largo plazo para el primer año y para el segundo año, que los tenemos aquí registrados. ¿Cierto? Entonces, los pagos por retribución de pasivos a largo plazo, es decir, la sumatoria de los ítems 15 y 16, pues corresponden a 96 y 84. Y ahora tenemos los pagos por amortizaciones financieras de créditos a corto plazo, que corresponden a 700 y 300 millones. Esos pues los tomamos directamente ahí del planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Que lo tenemos acá. La empresa tendrá que hacer frente a acreedores por importes de 700 millones para el primer año y 300 para los 3 siguientes. Entonces tenemos allí 700 millones, deudas con acreedores, primer año 700, segundo año 300. Luego cobros por créditos a corto plazo. Ahí eso ya no son pagos, sino son cobros, ¿sí? Fueron entradas de dinero por 300 millones. Eso lo tenemos 300 millones. Ah, sí, aquí está. Dice allí, finalmente, en cuanto a sus cobros por los créditos generados, recibirá 300 millones en cada uno de los próximos 4 años. Entonces, esos son cobros. Allí lo registramos, 300 millones para el primer y segundo año. También acabamos de leer allí que hay unos pagos por intereses de descuento y deudas a corto plazo por 21 millones, que son los que tenemos aquí mencionados, ¿cierto? Intereses generados a corto plazo por importe de 21 millones para los próximos 4 años. Pagos a acreedores a corto plazo, pues no se mencionan. Pagos por inversión financiera no se menciona. Y pago de impuestos sí se menciona por 1.286 millones, que es este mismo valor. Dice allí, el impuesto de sociedades, o impuesto de la renta, será 1.286 millones para el primer año, para los 2 años, será no el primer año, siendo 0 para el primero por la ausencia de beneficios en la empresa, ¿cierto? Entonces, por eso lo ubicamos allí en el segundo año. Luego calculamos la tesorería por operaciones de circulante, que es simplemente a los cobros, ¿cierto? Que es la única entrada de dinero, cobros por créditos a corto plazo, le restamos todos los demás pagos, ¿cierto? Pago por amortizaciones financieras, pagos por intereses de descuento, pagos a acreedores por cuentas por cobrar, acreedores a corto plazo, pagos a acreedores a corto plazo, pagos por inversión financiera y pagos de impuestos, ¿sí? Eso nos da, esa sumatoria nos da menos 421, o sea, hay un déficit de 421 millones para el primer año y un déficit de 1.307 para el segundo año, ¿cierto? Ahora bien, la tesorería neta, ¿sí? Que es simplemente sumar estos subtotales de color amarillo, ¿cierto? O sea, más este, más este, más este, más este déficit, nos dan para el primer año una tesorería neta de 2.083 millones y para el segundo año de 1.109 millones, ¿sí? Ahí los estoy seleccionando pues para confirmar que esos son los que tenemos allí seleccionados. Y la tesorería acumulada, pues es simplemente, en el primer año, pues lo que dio es el mismo acumulado, y en el segundo año es pues la sumatoria del acumulado en el primero más lo que se dio en el segundo. ¿Correcto? Entonces, esos serían los valores de efectivo, ¿sí? Neto o tesorería acumulada, tanto para el primer año como para el segundo año. Y los respectivos cálculos, ¿cierto? Esto pues es igual al planteamiento, simplemente que lo organicé pues como lo acostumbramos a organizar ¿sí? Activos, pasivos y patrimonio. ¿Okay? Ahí no ha habido sí, ningún cambio. Bueno, quisiera saber si tiene alguna duda.
Si todo está claro. No, señora, ahí está muy claro. Está muy claro. Ok, perfecto. Gracias, Fabián. Bueno, ahora pasemos al segundo ejercicio, que es este. Este es un poquito más largo, pero estas cuestiones son aritméticas. Esto no es nada del otro mundo, no hay que sacar una función, ni hay que utilizar una distribución especial. No, esto es simplemente cálculos algebraicos y organizarlos muy bien como por tablas. ¿Ok? Entonces, dice lo siguiente. Vamos a volver nuevamente a la guía de actividades. Ok, dice, este es el punto número B, o el segundo ítem de la actividad colaborativa. Dice, de acuerdo con la siguiente información del presupuesto de tesorería, prepare el presupuesto de efectivo para los 4 trimestres del año de la compañía Orión, ¿cierto? Aquí observamos el saldo inicial de la cuenta de efectivo, que es de 8.950.000 y tiene una información sobre ventas para cada uno de los trimestres, ¿cierto? Está mencionando que las ventas son grabadas con IVA, ¿sí? Del 19%, el 70% se realiza de contado y el 30% a crédito. Las ventas del segundo trimestre se realizarán a agentes de retención de renta, sí, o sea, se va a hacer retención, se va a pagar, perdón, eh, perdón, sí, el de retención en la fuente, pues se va a considerar a partir del segundo trimestre. Las demás se efectúan en su totalidad al de tal y los compradores no practicarán retención en la fuente. Los compradores no van a practicar retención en la fuente. ¿Okay? Los compradores, o sea, cuando se hace la compra, ¿cierto? Pero cuando se hace la venta, sí. ¿Okay? Bueno, la cartera se recaudará en el trimestre siguiente al de la venta. Aquí tenemos información sobre las compras, ¿sí? Para cada uno de los trimestres. 4.500, ¿qué? 4.500.000 primer trimestre, 2.800.000 segundo trimestre, 3.100.000 tercer trimestre y 3.900.000 cuarto trimestre. Las compras de materia prima directa están grabadas con IVA del 19%, de los cuales el 75% es a crédito y el 25% al contado. Siempre se efectúa retención en la fuente. ¿Sí? El plazo para cancelar los proveedores es de 60 días. Información sobre los sueldos. Entonces hay 3 tipos de trabajadores, 2 operarios, un operario 1, un operario 2, ¿cierto? Varía obviamente su remuneración, 790.000 para el operario 1, 900.000 para el 2 y para el administrador 1.100.000. El sueldo básico se paga cada mes y las prestaciones sociales así. Las primas en junio y diciembre, ¿sí? O sea, las primas de servicios, las cesantías se consignan en el fondo en febrero del siguiente año y los intereses sobre esas cesantías se pagan en enero del siguiente año y las vacaciones en el mes de diciembre. En cuanto a los aportes patronales y parafiscales, estos se causan cada mes y se pagan en el mes siguiente. ARP, bueno, realmente es ARL, ARL tipo 2 para operarios porque tiene un poquito más de riesgo y ARL tipo 1, o sea, riesgo, me refiero es ARL riesgo 2 y riesgo 1 para el administrador. En cuanto a los CIF significa costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Hay servicios públicos y mantenimiento, ¿cierto? Bueno, perdón, servicios públicos por valor de 120.000 y mantenimiento por valor de 85.000. Pero ojo que estos son valores mensuales, ¿cierto? Se pagan en efectivo cada mes y en el respectivo periodo. La materia prima indirecta, que eso significa MPI, y ahorita más adelante lo vamos a ver, es por 550.000 por trimestre y se paga o se cancela el 60% en el periodo en que se causa y la diferencia, o sea, el restante, el 40% restante, en el periodo siguiente. Los otros gastos administrativos son de 250.000 al mes, se pagan en efectivo en el respectivo periodo. Los gastos de venta se cancelan o se pagan en efectivo en el periodo en que se incurren y representan un desembolso de 180.000 cada 2 meses. Los intereses que genera el CDT son de 950.000, se reciben al finalizar cada trimestre. El IVA por pagar se cancela bimestralmente en las fechas establecidas, como dice allí, ¿sí?
El de enero y febrero se paga en marzo, el de marzo a abril se paga en mayo, el de mayo y junio se paga en julio, el de julio a agosto en septiembre, el septiembre, octubre y noviembre y el de noviembre, diciembre, enero del siguiente año. Y la retención en la fuente se paga mes vencido, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a agregar en esta tabla de Excel. ¿Sí? Aquí tenemos entonces esa misma información. Hemos agregado pues esos valores en estas celdas para poder aprovechar esas celdas. Toda esa demás información está allí tal cual como lo acabamos de leer. Ta, ta, ta. Y ahora viene la solución. Entonces, no lo completé, no lo completé, pero lo voy a completar la próxima semana. Pero quiero que ustedes vayan viendo lo siguiente. Este va a ser el resultado final que ustedes van a entregar, ¿sí? Pero para esto, bueno, me he dicho, este es el que se va a evaluar, ¿cierto? Este cuadro, que es el presupuesto efectivo del año 1, ¿cierto? Que está distribuido por trimestres. Pero para obtener estos subtotales, entonces, pues ustedes tienen que elaborar, y pues ya yo he elaborado, como para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo, de tablas. Muy importante utilizar estas tablas, agregar allí lo que son estos valores, por ejemplo, el IVA, bueno, el ejercicio dice que es del 19%, pero yo tomé el 16%. El retención en la fuente no dice qué valor, yo tomé 3,5%, pues como ejemplo, pero ustedes saben que en estos momentos aquí en Colombia está en 2,5%, ¿ok? Entonces, si quieren, tomen ustedes 2,5% como retención en la fuente. Él dice el ejercicio que las ventas al contado corresponden al 70% y las ventas a créditos el 30%. Entonces empezamos. Las ventas que ya nos dice el ejercicio que son 21.500.000, ¿cierto? Que el valor pues lo tomamos de acá. Esto 21.500.000, lo tenemos allí. Aquí simplemente lo que hemos hecho es, digamos, distribuir en forma horizontal esas ventas, ¿sí? Esos presupuestos de ventas que ya nos está dando el ejercicio. Luego calculamos el IVA, que en mi caso, pues yo lo calculé con el 16%, ¿cierto? Simplemente multiplicar este valor por el 16%, dejan fijo entonces esta tasa del 16% con F4, ¿cierto? Le dan Enter y lo arrastran a mano derecha para los demás periodos. Listo. Luego calculamos ventas más el IVA, pues es simplemente la sumatoria de tanto las ventas como el IVA, ¿sí? Y lo arrastramos a la derecha para conocer los valores de los 4 trimestres. Retención en la fuente. Retención en la fuente, ¿sí? Bueno, yo le puse aquí 2,5%, pero yo tomé fue 3,5%. He colocado entonces en el segundo trimestre. No he considerado los demás, ¿sí? Pero pues para que ustedes lo tengan presente. Las ventas al contado, dice el ejercicio que son 70%, ¿sí? Y el 30% restante son ventas a crédito. ¿De dónde vienen esos valores? Pues del total de ventas, ¿sí? El total de ventas pues fue simplemente las ventas masivas menos la retención en la fuente. ¿Ok? Y pues ahí entonces lo tenemos discriminado entre cuáles fueron los valores pues de ventas de contado y de crédito. Ahora tenemos una segunda tabla que corresponde a las compras por trimestre. Aquí la distribución de cuánto es de contado y a crédito es diferente. Aquí dice que las compras al contado son el 25% y las compras a crédito son el 75%. Entonces, muy similar al anterior, pues simplemente registramos los valores de las compras que ya nos da el ejercicio por trimestre en forma horizontal, calculamos el IVA. Este IVA es el soportado, el anterior era el que llamamos repercutido, ¿cierto? Sobre las ventas el IVA que se calcula es el repercutido y sobre las compras el soportado. Calculamos compras masivas, ¿sí? Simplemente la sumatoria de ambos. Retención en la fuente, ahí sí calculamos todos, ¿sí? Retención en la fuente. Ustedes lo hacen con el 2,5%, yo lo hice con el 3,5%. Pueden, por ejemplo, colocar el de retefuente aquí, en una sola celda, y simplemente pues lo van referenciando, ¿sí? Así como yo, ¿sí?
como para no tener que cada vez digitar el 3,5%, porque si en algún momento ustedes quieren cambiar, dicen, no, ¿cómo sería el resultado de este presupuesto si el retefuente cambiara? Entonces usted simplemente cambia el valor, ¿sí? En una sola celda en este caso, retención en la fuente, y él automáticamente cambia lo demás. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. No, que yo quiero realmente 2,5 porque es en Colombia. Listo, automáticamente él me hace el ajuste. En donde haya ese valor de ese porcentaje de retefuente, él automáticamente lo actualiza. ¿Ok? Bueno, yo les aconsejo eso. Bueno, entonces ya tenemos entonces el total de ventas, total de compras, ¿cierto? Que son estos valores que tenemos acá, es la suma de compras masiva menos retención en la fuente, ¿cierto? Y luego arrastramos a mano derecha. Miramos entonces aquí los porcentajes. El 25% es de contado y el 75% es a crédito. ¿Sí? En cuanto a las compras. Seleccionamos y arrastramos a mano derecha. Y listo. Luego hacemos una tabla para los proveedores. ¿De dónde viene ese pago a proveedores o el monto de pago a proveedores de dónde se obtuvo? Ah, pues de lo siguiente. A el valor de la celda C19, que es la que tenemos acá arriba, que corresponde a 4.500.000, que son las compras de materia prima, lo multiplicamos por el impuesto, el F95, que sería el IVA, perdón, el F95, qué pena, retención en la fuente, bueno, no, perdón, 95, qué pena, el 75%, qué pena, que es digamos, el porcentaje que yo estoy considerando digamos, de esas compras que yo hice a crédito. Yo voy a considerar que el 75% se hizo a crédito y el restante 25% de contado. Entonces, a ese valor de las compras yo lo multiplico por el 75% y luego le sumo, ¿qué? Le sumo el mismo valor de las compras, ¿cierto? Digamos, del periodo C19, que son estos mismos 4.500.000, ¿cierto? O sea, del primer trimestre más bien, primer trimestre, y lo multiplico por dos valores o dos porcentajes que son ese mismo 75%, porque pues, yo dije que iba a registrar allí eran los las compras a crédito, ¿sí? Compras a crédito, 75%, y eso por el IVA, que es del 16% en mi caso, ¿cierto? Y a ese IVA le voy a restar la retención en la fuente. ¿Y cómo lo hago? Coloco entre paréntesis entonces el mismo valor de ese 4.500.000, que son las compras de materia prima, MP, materia prima, del primer trimestre, por la retención en la fuente, la tasa de retención en la fuente, que es 3,5%, tenemos aquí en color verde, y también nuevamente, porque pues así se estableció en el ejercicio, por el 75%, que son compras a crédito. Y no más, ¿cierto? Eso mismo, esa misma fórmula, simplemente cambiándole el valor de las ventas, pues lo podemos hacer manualmente, ¿cierto? Y automáticamente entonces nos da, digamos, este 2.362.500, pues lo que consideró fue las ventas, perdón, las compras del segundo trimestre, que son 2.800.000, y los mismos cálculos pues fueron tomados en cuenta. El 75%, ¿sí? Para, digamos, la parte la proporción pues de las compras que estoy considerando a crédito, ¿cierto? Más esos mismos 2.800.000 por la tasa del IVA, ¿sí? El 16% por la proporción del 75%, y de eso le resto el mismo 2.800.000 por la tasa de retefuente, que es 3,5%, por la proporción a crédito, que es 75%. Y lo mismo pues se hace para los demás trimestres, ¿sí? Bueno. Luego hacemos una tabla para calcular el valor mensual de los proveedores. Y ahí lo podemos observar bien. En enero, ¿sí? Vamos a hacerlo por meses, ¿sí? Desde enero hasta diciembre. En enero, pues simplemente este valor de
2.265.625, ya yo lo había calculado, ese lo tomé exactamente de esta anterior tabla, ¿cierto? De las compras al contado, ¿cierto? Que es del 25%, ¿ok? Entonces, simplemente lo referencio acá. Ese va a ser igual tanto para enero como para febrero como para marzo, es decir, para el primer trimestre, ¿cierto? Del año. Luego, para el segundo trimestre del año, pues simplemente referencio es el de este segundo trimestre, ¿cierto? Los 787.500, lo mismo para el siguiente y lo mismo para el último trimestre, que son 1.096.875. Ahora lo que hago es agruparlos. Como hice el ejercicio allí, que yo voy a realizar el pago es en el siguiente mes, entonces para enero y febrero lo realizo en marzo, ¿cierto? Para febrero y marzo lo hago en abril y así sucesivamente. O sea que como estoy dejando de considerar 2 meses, digamos en este mismo periodo, veo aquí con ceros estos dos porque obviamente estos no, esto correspondería, mejor dicho, a enero y febrero del siguiente año, ¿cierto? Si lo extendiera, pero pues yo no estoy interesado sino únicamente en el primer año. Entonces, por eso he colocado aquí los meses en que voy a considerar esos pagos, desde marzo hasta diciembre, ¿cierto? Y luego los organizo o clasifico por trimestre, ¿cierto? Entonces, para el primer trimestre voy a considerar solamente el pago de marzo, que son ese 1.265. Luego, para el siguiente trimestre que considera abril, mayo y junio, pues entonces es simplemente la suma de esos valores, ¿cierto? Mensuales, ¿cierto? Lo mismo entonces para los meses de julio, agosto y septiembre y para los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? O sea, este sería un total por trimestre. Y ahí están pues los valores para los 4 trimestres, que es lo que a mí me interesa. Luego tenemos la tabla de nómina de los operarios. Aquí he agregado unos valores pues, reales, ¿cierto? El auxilio de transporte para este año es de 106.454. La deducción de empleados por salud es del 4%, o sea, lo que aporta, lo que se les cuenta al empleado por salud es del 4%, y lo que se les cuenta también al empleado pero por pensión también es del 4%. En cambio, lo que tiene que asumir el empleador, que está en la siguiente tabla, en la de aportes patronales y parafiscales, es 8,5% de salud y 12% de pensión. ¿Sí? Entonces recordarán, 4 más 8,5 son 12,5%, es lo que recibe total, 12,5% es lo del proporción, obviamente, del índice base de lo que gana el empleado. Sobre esa base es que se calcula lo que se le paga por salud a la EPS, y el 16%, que son 12% que asume el empleador y 4% que se le deduce al empleado, en total 16% es lo que se destina para pensión, ¿cierto? Bueno, y lo hemos organizado primero por operarios y luego y luego para el administrador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque varía el riesgo. Entonces, el operario 1 recibe un salario de 790.000, el operario 2, 900.000. A cada uno de estos le calculamos el auxilio de transporte, como ya vimos es 106.454, entonces pues ahí está. El salario mínimo está en 908.000, como él gana 900.000, pues obviamente recibe su subsidio de transporte, ¿cierto? O auxilio de transporte. El total de vengado, pues simplemente la suma de su salario más el auxilio de transporte. Tenemos allí. La salud, ahí coloqué, es el 8,5%. Ah, no, ahí lo tengo mal, es 4%. Es en el otro, que es el 8,5. 4% es salud y pensión también 4%. Eso es lo que se le deduce al empleado, ¿no? Correspondiente a salud y a pensión. Todos esos valores son sobre qué? Pues sobre el valor, el salario, ¿cierto? Sobre el salario. Y aquí lo mismo para pensión, ¿cierto? Ah, pero ahí sí se me corrió. Es C. C 135.
Listo. Ok. Y esta es la sumatoria de las deducciones. ¿Sí? Salud y pensión. Tenemos total deducciones. ¿Sí? Y el neto pagado. ¿El neto pagado qué es? Pues simplemente al devengado le restamos las deducciones. ¿Cierto? Y la sumatoria para los dos operarios sería de 1.767.708. Luego creamos otra tablita para aportes patronales y para fiscales de los operarios. Ahí pues yo les comenté que habíamos colocado los porcentajes de aportes del empleador para salud, para pensión, para fiscales, que son 9%, y ARL riesgo 1 es 0,52% y riesgo 2 1,44%. Esos son datos pues actualizados, ¿no? Bueno. Hacemos entonces el cálculo para salud, para pensión, para ARL y para fiscales. Simplemente multiplicar, ¿no? No es nada más. El salario, por ejemplo, del operario 1, que son 790.000, por la tasa de parafiscales, que es el 9%, ¿sí? Y lo mismo hemos hecho para salud, para pensión, ARL y para fiscales. Y tenemos allí entonces los totales, que es la suma de esos cuatro elementos, pues, de aportes patronales, lo que aporta el patrón, ¿no? Ok. Hacemos otra tablita para prestaciones sociales de los operarios, ¿sí? Que ese sí es cesantías, intereses sobre cesantías, y están los porcentajes, prima de servicios, que es el 8,33%, y vacaciones, que es 4,17%. Y lo mismo, similar al anterior, solo que ahora es con cesantías, intereses cesantías, prima de servicios, vacaciones, y tenemos el total. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? No, señor, está claro. ¿No? Está claro. Bueno. Esto les sirve como de repaso, ¿cierto? Eso seguramente ustedes ya han hecho un cálculo en su pregrado o en su especialización sobre liquidación, ¿cierto? Liquidación de empleados. Entonces esto es como para refrescar la memoria. Y pues sirve también para que ustedes hagan este presupuesto de tesorería, ¿cierto? Bueno, luego tenemos otra tabla con los valores pagados de la mano de la nómina de mano de obra directa. Tenemos entonces aquí donde dice nómina, el cálculo de la nómina, que de dónde lo hemos obtenido. Lo hemos obtenido de este valor, que es este, el valor del total de pago de nómina, ¿cierto? Pero obviamente solamente considerando operarios 1 y 2, ¿cierto? Como estos valores son mensuales, pues lo multiplicamos por 3 para obtener el valor por trimestre, ¿cierto? O sea que ahí tenemos el valor por trimestre correspondiente a nómina, ¿sí? Que como vemos es igual para cada uno de los trimestres. Luego tenemos el cálculo de aportes sociales y parafiscales, ¿sí? Ahí que hemos hecho. Entonces, a este total de aportes patronales y parafiscales de los operarios 1 y 2, ¿cierto? A ese valor le sumamos las cesantías y los intereses de cesantías, y todo eso lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Para obtener el valor por trimestre, ¿cierto? Y pues lo arrastramos acá. ¿Sí? La prima de servicios, ahí dice muy bien el planteamiento del ejercicio que prima de servicios se pagan en junio y en diciembre, que eso corresponde al segundo trimestre y cuarto trimestre, ¿cierto? Y lo hemos tomado pues referenciado directamente de este, ¿no? Este total de prima de servicios. Y las vacaciones solo se pagan en diciembre y también corresponde a el valor total, que son estos 70.473, ¿cierto? Luego sumamos todos estos valores y ahí obtenemos los totales de mano de obra directa para cada uno de los trimestres. En los CIF, entonces, ¿cómo hemos hecho el cálculo? ¿No? Recuerden, CIF es costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí hemos considerado materia prima indirecta, que eso significa el MPI, mano de obra indirecta, en este momento no tenemos, no hay valores allí. Servicios públicos, ese sí lo tenemos. ¿Se acuerdan? Servicios públicos son 120.000 por mes. Como estamos registrando datos es por trimestre,
pues simplemente esos 120,000 lo multiplicamos por 3, ¿cierto? Y mantenimiento son 85,000, que lo multiplicamos por 3 también para obtener los valores por trimestre, y eso pues lo dejamos, lo arrastramos para cada uno de los demás trimestres, y pues vemos allí que son igualitos, ¿cierto? Dice allí que los 550,000 que corresponden a MPI, está acá. Materia prima indirecta es por 550,000 el trimestre, pero se cancela o se paga el 60% en el periodo, en este caso en el primer periodo, y el restante en los siguientes periodos, ¿sí? Bueno, en los demás periodos, pues sí sería completamente los 550,000. Entonces, a estos 550,000 lo multiplicamos por el 60%, nos da ese valor 330,000, y los demás sí son pues los 550,000, tal cual como lo plantea el ejercicio. A eso entonces le sumamos los servicios públicos, el mantenimiento, y nos da el total de costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Faltaría entonces el de la materia prima indirecta, ese no, no se los alcancé a desarrollar, pero ustedes lo pueden adelantar, y la próxima semana que vamos a desarrollar la segunda web conferencia, entonces los comparamos los resultados, ¿ok? Como ven allí, no es nada difícil, sí es de pronto un poquito extenso, pero lo mejor es que ustedes hagan estas tablas. Yo siempre les recomiendo que hagan estas tablas explicativas para que ustedes puedan ver con bastante detalle de dónde, cómo se hacen los cálculos, si tienen lógica o no, porque si ustedes hacen los cálculos aquí directamente, es posible, muy posible y bastante probable que hay algún error, que no consideren algo. En cambio, aquí yo lo que hice fue simplemente referenciar los valores que están allá abajo en las tablas, ¿sí? Y con eso estoy seguro de que tiene lógica, que he considerado esos aspectos, y que pues eso está correcto. Esto es muy utilizado en contabilidad, el hacer esas tablas precisamente para uno estar completamente seguro y que no haya de pronto posibilidad o probabilidad de que uno deje de considerar algún aspecto, o que, por ejemplo, considerando un trimestre o un bimestre, que eso es lo que viene próximamente, sobre todo con el pago del IVA, pues hay que considerar, ¿ok? Bueno, no sería más, esto es una colaboración que le estoy haciendo a ustedes para que por favor vayan adelantando esta actividad colaborativa. Y bueno, quisiera saber de ustedes si está claro, si hay hasta aquí alguna duda. No, señor, de mi parte no. ¿Mm? Ok, perfecto. Les iba a preguntar, ¿ustedes han ingresado esta semana a la plataforma de Corbatul, al simulador? Yo no, yo ingresé el lunes nomás. Ujú. Bueno, les quería preguntar algo más. ¿Quién es la persona encargada de hacer la presupuestación de los que están aquí presentes? Yo, profe, de mi grupo. En mi caso, yo también. Fabián y Robert. Sí, señor. Ok. ¿Ustedes le colocaron guardar después de colocaron los valores en el presupuesto de estado, resultados y balance general? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Primero la parte de decisiones y al final hicimos el presupuesto. Exacto. Y ahí mismo, dentro de esa pestaña de presupuesto, después de que ustedes colocaron los valores de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos, ¿le dieron guardar al final o no? Uy, yo me acuerdo que le di calcular y después uno miraba los resultados que ya habían incorporado ahí en el final, pero no me acuerdo si había algún botón de grabar. Voy a Bueno, revisar. entonces, les recomiendo, porfa, para esta segunda sesión, que por favor se aseguren de darle guardar. Ahí tiene que haber, si no está ahí pegado, debe estar entonces en la siguiente pestaña, porque estaba mirando en la plataforma y no veo, no veo la presupuestación que ustedes hicieron para el 2020, creo que sí, 2020, no veo esa 2019, profe. presupuestación. Y pues en ninguno de los dos equipos, ¿no? Entonces, por eso
Profe, Por eso ¿sabe quiero, qué? porfa, que... ¿Sí? Eso que usted mencionaba, el compañero Robert, Sí. él hizo eso y aparecía. Y por ejemplo, Ujú. esta semana que ingresé, no sé, usted sabe que allá arribita aparece como periodos, aparecía 0 de 3. Al principio Sí. nos aparecía 0 de 3, ya en este no sé si cambiaron, ya nos aparece 1 de 3. Y veo que Ajá. se parece como si se hubiesen borrado esos valores del presupuesto, Sí, no, yo tampoco los vi. Yo tampoco los pero vi. sí estaban. Mm, Profe, bueno, y es que No no sé es si es hagamos... algún problema. cada semana no hay Sí. que alimentar, o sea, se supone Sí. que Tienen, él ya graba y después inicia un nuevo periodo para volver a tomar decisiones sobre el mismo ejercicio, ¿o cómo es? sí, digamos, él graba, ¿sí? Él tiene que grabar esos datos y después de la medianoche del domingo, es decir, de este próximo 3 de octubre, entonces él va a mostrar esa misma información como un histórico, ¿cierto? Eso es lo que debería hacer. A mí también se me hizo raro, yo también yo entré el lunes y tampoco vi la presupuestación. Sí vi los demás ítems, las ventas, la producción, lo que ustedes seleccionaron, pero la presupuestación no la vi. Entonces, por Pero es eso que les, no da la opción, profe, de grabar, o sea, uno le da solamente calcular y ya. sí, bueno. Pero sí da en la puntuación de las empresas, sí da como unos puntos El ranking sí, de sí. qué tanto se acercó a presupuestación, ¿no? De qué tanto se aproximó. Bueno, Entonces sí lo está tomando. hagamos lo siguiente, tan pronto ustedes le den calcular y que les dé ese valor, porfa, sáquenme una imagen y me lo publican porfa dentro del foro, ¿cierto? Por si acaso en la próxima decisión o ronda no graba pues ese presupuesto que ustedes ingresaron allí. Eh, Nosotros tenemos pantallazo de eso, ¿cierto, Robert? ¿Sí Porque tienen? sí Sí, lo tenemos. nosotros lo tomamos Sí, de la primera decisión, sí lo hicimos. sí. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, por favor, si me lo pueden publicar dentro del foro, se los agradezco. No sé si de pronto Fabián hizo lo mismo o no. No, profe, no, ¿No? pantallazo no tomé porque lo que dicen ellos, cuando Claro. uno le da a calcular, queda, eh, o sea, migra inmediatamente como a una tabla en la que ya los valores aparecen fijos. Bueno. Pero no me fijé que el lunes no estaba. La verdad, yo sí vi que en el valor de la empresa había un puntaje por presupuestación y pensé que había quedado bien. Bueno. Para Yo esta le tomo, tomo voy pantalla. a, por favor, mándeme, pues obviamente después de, digamos, esta semana, cuando ustedes coloquen el presupuesto, me le sacan una imagen, con eso yo se lo envío allá a Corbatul, bueno, a Company Game, y les digo, mire, este no está guardando los cálculos de la presupuestación, porque eso antes sí lo hacía. Lo que pasa es que esto es una versión, digamos que mejorada de Corbatul y también de Company Game, incluso tiene una página web diferente. En la anterior versión que yo tenía, pues sí me lo mostraba y lo guardaba, no sé por qué en este momento no lo está haciendo y pues sería muy bueno que ustedes me compartieran esa imagen, con eso yo se los digo a Company Game y que pues ellos procedan a realizar esos ajustes. Okay. Me gustó mucho las estrategias que ustedes plantearon ambos, muy buenas, muy completas, muy lógicas. Sí les recomiendo, por favor, que suban dentro del simulador, cada uno se encargue de analizar, primero de registrar el resultado que muestra allí el simulador y de analizar uno de esos indicadores, ¿sí? El que ustedes consideren más importante y me hacen una pequeña análisis de cómo fue la variación entre el pasado momento o decisión cero y esta nueva, y esta decisión 1, y que me interpreten ese resultado y que me den una pequeña explicación de por qué seleccionaron ese, o cuál es el beneficio de haber seleccionado ese indicador financiero. ¿Okay? Cada uno en un archivito de Excel, ¿cierto? Ahí como lo dice en la plantilla. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, ¿en cada ronda las decisiones siguen en torno a lo mismo o ya cambian lo que tenemos que hacer para cada semana? Ustedes tienen que hacer lo mismo en cada ronda, ¿cierto? Los resultados de las decisiones que ustedes tomaron, él los va entonces, digamos, los va almacenando. Si digamos ustedes empezaron y tenían datos del 2018 al 2019, ¿cierto?
Sí, señor. Deberían en este momento tener datos del 2020, ¿cierto? O sea que él va acumulando, digamos, las decisiones que ustedes tomaron en la anterior ronda, él los toma como un histórico y deja o tiene, digamos, en la parte, en la pestaña de decisiones, tiene la opción de que ustedes vuelvan a escoger la proporción de producción, lo que van a gastar en publicidad, en marketing, si van a hacer algún tipo de ampliación, si van a invertir en algún tipo de instrumento financiero, etcétera, etcétera, tal cual como lo hicieron en la anterior ronda. Eso se mantiene. Listo, profe, gracias. ¿Ok? Y les recomiendo que dependiendo de esa estrategia que ustedes hayan planteado inicialmente, pues entonces ustedes me van comentando, ¿sí? De acuerdo a los resultados obviamente que consiguen, si se va cumpliendo, si ha tenido éxito esas decisiones que ustedes han tomado, y donde se ve más fácilmente es obviamente en lo que es la generación de valor o el valor de la compañía. Si este creció y tiene más de lo que con lo que iniciaron, pues muy bien, muy bien. Si por el contrario se redujo, pues entonces para que eviten ese tipo de decisiones que hayan tomado anteriormente y que planteen algunas estrategias, tomen algunas decisiones para que pues no sigan perdiendo y por el contrario puedan generar más valor para la empresa, que es lo que en últimas es lo que se busca. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Por favor, vayan compartiendo dentro del foro los avances del desarrollo de tanto tanto lo del simulador Corbatul como el desarrollo de estas actividades. Nada, pues nos vemos el próximo jueves cuando vamos a realizar la segunda web conferencia, y yo les voy ya con los datos de la primera y segunda sesión. Voy a hacer entonces un breve análisis sobre los resultados que ha obtenido cada uno de los equipos, ¿ok? Yo les felicito a los dos. Yo miré pues los aportes que ustedes hicieron en los foros, están muy bien argumentados, muy completos. Sigan por favor así. Ambos generaron valor, ahorita que me acuerdo, sí, ambos generaron valor y las diferencias fueron muy, muy leves. ¿Ustedes vieron el ranking o no tienen acceso al ranking? A ver el ranking. Sí, señor. Sí, bueno, ¿quién va en primer lugar? A ver si se acuerdan. Nosotros. De nosotros. El 1, el Sí, grupo 1. Smart One. Ajá, Smart el One. Smart One. El Smart One va ganando muy, muy poquito, levemente, pero pues sí, va ganando muy bien, felicitaciones. Y el segundo grupo, el grupo 2, va de segundo, también muy bien, también muy buenas decisiones. De pronto, si pueden tomar ambos algunos pequeños o leves cambios para aumentar un poco más el valor de la compañía, pues excelente. O si ustedes consideran, pues también pueden continuar en forma muy similar, no hay problema. Lo grave es si empiezan a destruir valor, ahí sí ya la cuestión es diferente. ¿Okay? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de un tema diferente? Sí, correcto. Esto respecto a eso que nos está llegando de lo de Prospecta, lo de ese congreso. Ah, sí. ¿Eso cómo es, profe? O sea, ¿eso es netamente virtual y uno participa por horas, a un día específico? ¿Cómo funciona ese congreso? Bueno, este congreso Prospecta va del 26 al 29 de octubre. Dependiendo del eje o de la red que ustedes seleccionen, pues entonces van a haber unos horarios específicos. Es posible que ya esté ahí, no, bueno, no, creo que en este momento todavía no han colocado las fechas y horas, pero digamos, no, ustedes no tienen que estar conectados del 26 al 29, no. Pues, del 26 al 29 son 4 días, ¿cierto? Lo que normalmente ha sucedido, y creo que así se va a mantener, es que el eje 1 va a ser el 26, el eje 2 el 27, el eje 3 el 28 y el eje 4 el 29, ¿sí? Entonces que digamos un día
es el que usted va a tener para poder asistir o que usted va a destinar para poder visualizar las diferentes conferencias de los participantes nacionales e internacionales. Y al usted inscribirse, pues va a recibir un certificado de que de que asistió. Pues obviamente ellos van a revisar que usted se haya conectado una cantidad mínima de horas y el sistema automáticamente le va a arrojar un certificado de asistencia a este evento internacional de la UNAD. Ah, ok, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Recuerden que la oferta va hasta mañana, ¿no? Hasta el 5 de octubre. Entonces, si todavía no han hecho la inscripción, entonces por favor para que la hagan. Ok. Ya varios de sus compañeros se han inscrito y me lo han comentado. Ok. Esos 40 puntos no se pueden dejar pasar, profe. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Bueno, aquí tenemos 5 registrados y ustedes son 6, o sea que falta alguien. José Miguel. No, José Miguel está ahí. Miss Ladies, Luz Janet, David, Fabián, José Miguel. Ah, falta Robert. ¿Ve, Robert? Porfa, regístrese que usted falta. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias por haber asistido. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, me escriben por Skype o dentro del foro y yo con mucho gusto les voy a colaborar. Muchas gracias, profe. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Feliz noche a Gracias. todos. Con mucho gusto. Feliz noche para todos.